de nuevo entonces. Entonces, vamos a crear el cuadro de doble entrada. Las categorías para hacer el cuadro son las funciones principales debido a que estas agrupan la información de las funciones secundarias y cada una de las funciones principales tiene coherencia con respecto a las funciones secundarias que la integran porque estas funciones secundarias generan a su vez el cumplimiento de la categoría, perdón, de la función general. Ahora entonces, vamos a hacer lo siguiente. No, perdón. Ahora lo que sigue es definir quiénes son los sujetos de estudio. Ya tenemos las categorías claras, entonces ya sabemos que va de un lado de la tabla. Ahora falta llenar el otro lado. ¿Quiénes son los sujetos de estudio? Los componentes de la jeringa. ¿No? Las funciones, profe. No, porque ya las tenemos como categoría, las funciones. Ah, sí. No pueden estar en los dos lados. Las formas. No, tampoco. Las técnicas que habíamos usado, como el zoológico y el... ¿Cómo, perdón? Como las técnicas, como el árbol, el... Exactamente. ¿Por qué las técnicas? ¿Por qué esta vez el sujeto de estudio son las técnicas? Porque la intención es triangular técnicas. Exactamente, exactamente. Me encantó el tono que usaste, así como solo faltó coma bruto al final. Vamos a ver. Entonces, efectivamente, nosotros esta vez vamos a triangular información que proviene de las técnicas. Por tanto, los sujetos que estamos estudiando es precisamente ese conjunto de información que hay en cada técnica. Esa información está en dos fuentes en este caso. Está desmenuzada y explicada ampliamente en su análisis narrativo de cada técnica y está sintetizada y estructurada en la herramienta de triangulación de datos que ustedes utilizaron. Entonces, si tenían, digamos, su análisis narrativo y un cuadro de doble entrada, tienen esas dos fuentes para poder hacer la recopilación de la información que va dentro de esta tabla. Entonces, por favor, ayúdenme poniendo en post-its acá las funciones principales que encontraron. Vamos a ver, hay un grupo, un conjunto de funciones principales que son comunes a todos. Hay 2 que 3 funciones que algunos grupos encontraron además. Entonces, si algún grupo ve que alguna de sus funciones hace falta, agréguela. No quiere decir, que quede claro esto, no quiere decir que todos deben tener esas funciones. Lo que pasa es que quiero que estén ahí para que sepan cómo proceder todos. Después, con respecto a su análisis, al que ustedes ya realizaron hasta el momento, utilicen las funciones generales que ya están evaluadas, ¿ok? A menos que tengan que corregir, digamos, el árbol de funciones, que en ese caso, si tienen que corregirlo y fortalecerlo, más bien pueden considerar cuál es el punto de vista que más les sirve para el análisis propio. Ok, entonces, adelante, por favor, ayúdenme poniendo las funciones principales. Yo me encargo de los sujetos de estudio. Permiso, profe. ¿Sí? Es que verás que no puedo abrir el Jamboard, no me carga, entonces no sé si pudiera compartir pantalla como por lo menos irlo viendo. Claro que sí, dame un segundo. Muchas gracias.
Ok, listo. ¿Ya lo puedes visualizar? Sí, profe, ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, tenemos los tres sujetos y tenemos la serie de funciones que vamos a ver que tenemos que llenar la tabla. Ahora, se nos presenta una complejidad aquí. La complejidad es la siguiente, que cada una de las funciones principales está desmenuzada a su vez en funciones secundarias. Entonces, la discusión se puede volver muy desordenada si yo no estructuro primero la información. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos que hablar de la función que tiene más funciones secundarias, que es esta, la de introducir o sacar líquidos al tubo. Entonces, voy a mover los post-it para ir acomodando más o menos según la forma que podría tener un cuadro de doble entrada. Digamos que entonces iría más o menos en este orden, tendríamos los tres sujetos de estudio sobre las columnas y las diferentes categorías sobre las filas. Voy a acomodar por el momento solo estas porque solo estas me caben. Entonces, ¿cómo hago para poner aquí toda la información relacionada con el árbol de funciones que está en el tema de introducir o sacar líquidos? ¿Cómo puedo ordenarla? No puede ser como en orden jerárquico, como aparece en el árbol. Ajá, exacto, exacto, pero vamos a ver, ¿cómo me aseguro? Ve, lo que pasa es lo siguiente, si yo aquí adentro me mando valiente a hacer el análisis narrativo, va a quedar un análisis narrativo súper largo y complejo de relacionar con cada uno de estos otros. Y el objetivo de tener un cuadro de doble entrada es que te permita comparar por categoría. Y esta categoría que se llama introducir o sacar fluidos al tubo tiene muchísimas funciones secundarias. De hecho, una función es introducir y la otra función es sacar. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a simplificar la comparación de la información en el cuadro de doble entrada? Hablar más de las funciones principales y no de las secundarias. No, porque entonces perdés la información, es decir, es en las secundarias donde está asegurado el cumplimiento de la función principal. Vean, lo que hay que hacer aquí es de esta categoría grandota hacer subcategorías. Es decir, es como si aquí entonces tengo que dividir mi celda principal en al menos dos partes. Uno decide qué tan minuciosamente lo hace. ¿Ok? Pero esta, por ejemplo, podría dividirse en introducir fluidos al tubo y sacar fluidos al tubo. ¿Ok? De esta manera, cuando lleguemos a la parte de la información que viene del árbol de funciones, se simplifica un poco más la discusión, porque solo hay que hablar de un tema a la vez. ¿Ok? El problema con esta función general, función principal, es que está hablando de varias cosas a la vez y nosotros necesitamos asegurarnos, digamos, que la información sea comparable. Por tanto, cuando se hablan de dos temas a la vez, cuesta más compararlo, porque empieza a haber mayor diversidad de información. Si hablamos solamente de introducir al tubo, entonces esto se vuelve mucho más fácil de comparar porque solo estamos hablando de un tema. Y después comparar la información en el diagrama de sistemas y en el análisis morfológico, a su vez, se hace mucho más sencillo. Esto, digamos, es tan minucioso como el equipo investigador así lo decida, porque puede ser que digan, no lo hagamos por introducir y sacar fluidos, sino más bien por
¿cómo se llama? Conjuntos de funciones. Entonces, podría ser que analicen desde el punto de vista, digamos, la categoría grande se llama introducir o sacar fluidos al tubo, y tienen una subcategoría que se llama aplicación de fuerza, y tienen otra subcategoría que se llama generación del vacío, y tienen otra subcategoría que se llama introducción de líquido, qué sé yo, todo dependiendo del punto de vista que ustedes decidan utilizar para el análisis. Eso les permite entonces tener la información ordenada de manera comparable y les facilita mucho la producción posterior del análisis narrativo, precisamente por eso, porque la información queda mucho más ordenada y mucho más estructurada. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Vamos bien, perfecto. Perfecto. Entonces, esto que pasó acá podría suceder también en cualquiera de las otras categorías. Entonces, si una categoría se hace demasiado extensa como para asegurarles a ustedes que la información que haya por fila en su cuadro de doble entrada sea muy coherente, entonces lo que hacen es crear subcategorías dentro de la categoría grande para poder asegurarse que esa información sea de un mismo tema, toda la filita, y que sea comparable, por supuesto, porque están hablando solamente de un tema a la vez. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, el cuidado que hay que tener esta vez en la triangulación de datos. Que no se les convierta, digamos, en una pesadilla porque sea difícil de comparar la información debido a que la herramienta que están utilizando, que sí es la correcta, no está ejecutada de una manera que les facilite esa comparación de información. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace esto en un mapa mental? En un mapa mental, entonces, vamos a crear una nueva página. Entonces, en un mapa mental tendríamos primero un centro que es el sistema jeringa. ¿Ok? Este sistema jeringa está formado entonces por las funciones principales que tenemos acá. Por ejemplo esta. ¿Ok? Introducir o sacar líquidos del tubo. Entonces, como esto es un mapa mental, aquí deberíamos de tener una línea que los une. Después, entonces, de introducir o sacar fluidos al tubo, tengo que, en este mapa, empezar a organizar la información relacionada con, ¿cómo se llama? Con la función proveniente de los tres análisis. Entonces, yo tendría que crear una política primero para la agrupación de información. Por ejemplo, en este caso, según lo que mencionamos hace un rato, necesitamos subcategorías. Y una subcategoría podría ser, por ejemplo, aplicación de la fuerza, que es una de las ramas que se necesitan para introducir o sacar fluidos del tubo. Ahora, yo también podría utilizar como criterio la función primero de introducir y la función de sacar, que esa también puede funcionar muy bien. Entonces, yo podría crear un post que se llame introducir. Voy a cambiarle el color. Y otro que se llame, vamos a hacerla más chiquitica para que quepa. Y otra que se llame sacar líquidos. Entonces, esta categoría grande ya se me dividió en dos categorías chiquiticas. O más bien, un poco más pequeñas. Ahora, estas, cada una de ellas, a su vez, según lo que tienen en el mapa de funciones, de hecho la estructura de esta triangulación va a obedecer también a la estructura del mapa de funciones, tiene varias ramas, ¿ok? Tiene una rama, por ejemplo, que tiene que ver con la aplicación de la fuerza, que es este post-it que yo ya puse por acá.
aplicación de la fuerza va a estar presente de ambos lados. Y voy a cambiarle el color para que se entienda la línea jerárquica. Entonces, este se une acá y este se une acá. En el caso de sacar líquidos, si yo necesito sacar líquidos de la jeringa, puedo hacer uso de otra subcategoría que tiene que ver con generar presión. Y a partir de todo esto, ahora sí, aquí adentro de este papelito o de esta ramificación del mapa, yo puedo colocar toda la información de los 3 análisis relacionadas con aplicación de la fuerza. Es decir, hablar de cuáles son las funciones secundarias que tienen que ver con el tema de aplicación de la fuerza en la jeringa. Hablar de los componentes que ayudan, colaboran con la aplicación de fuerza en la jeringa. ¿Ok? Y hablar de cómo las formas facilitan esa interacción entre componentes para hacer que la fuerza aplicada viaje por los diferentes componentes y llegue justamente al líquido para poder después generar la presión. Lo mismo con generar presión. Entonces, aquí es donde establezco entonces las ramificaciones para hablar. De hecho, sería más o menos así. Yo necesito, es un toque, para explicarlo más detalladamente. En cada una de estas tendríamos la información de 3 fuentes, ¿ok? Una fuente va a ser el mapa, el árbol de funciones. Otra fuente va a ser el diagrama morfológico. Perdón, el análisis morfológico. Y la otra va a ser el diagrama de sistemas. Voy a usar eso. A borrar estas líneas que hice por acá. Y entonces, aquí entonces tendría que poner la información relacionada con la aplicación de la fuerza que es proveniente del análisis morfológico. Aquí entonces pondría la información acerca de la aplicación de la fuerza proveniente del árbol de funciones. Y aquí pondría la información proveniente o relacionada con aplicación de la fuerza del diagrama de sistemas, que es el que me falta acá. Vamos a ver. Esto mismo que tengo acá, entonces sería lo que, vamos a ver, lo que tengo que catalogar para generar presión. Hacer 3 ramitas para poner la información proveniente del análisis morfológico, árbol de funciones y diagrama de sistemas. De manera que todo esto, la información que tengo aquí es comparable porque proviene de esta función secundaria, macro por así decirlo, que ayuda a sacar líquidos de la función principal, introducir o sacar líquidos del cuerpo. ¿Comprenden? Sí, profe. ¿Vamos bien? Ok, chicos, necesito que me diga, vamos a ver, si alguno no está comprendiendo, que me lo diga para explicar de nuevo, para ir más despacio, porque el objetivo es precisamente que todos entiendan. Entonces, si ya algunos comprendieron, perfecto. Pero si alguno no ha comprendido cómo hacerlo, entonces necesito por favor que lo indique. ¿Vamos bien todos? Profe, ¿Sí? yo sí voy comprendiendo. Es una dudita de que, digamos,
el mapa mental puede hacerse muy grande o puede abarcar como mucho espacio. Entonces se pueden hacer como un mapa mental por cada función principal. Ok, Exactamente. gracias. Exacto. El mapa mental siempre va a tener, digamos, esa desventaja, que es extenso. O sea, la gran ventaja es que te muestra las relaciones de la información. Y eso a algunas personas les es más fácil de comprender. Es decir, las personas que tienen más desarrollado el pensamiento gráfico, el mapa mental es una, digamos, herramienta ideal. Precisamente por eso, porque les permite visualizar desde la herramienta las relaciones que existen entre la información. Eso es más difícil de ver en un cuadro de doble entrada. El cuadro de doble entrada es una excelente herramienta para aquellas personas que son mucho más estructuradas y sobre todo que tienen una inteligencia más relacionada con lo verbal. ¿Ok? Entonces se entienden más fácilmente cuando las cosas están dichas o cuando están escritas. Y el cuadro de doble entrada para ellos es fenomenal, digamos, porque precisamente se ajusta a sus habilidades. Entonces, el seleccionar la técnica de triangulación también tiene que ver con una manera de cómo es para mí, como investigador, más fácil relacionar la información. ¿Ok? Ahora, como vos lo acabas de acotar, las ramificaciones van a ser inmensas, es decir, si uno quiere después imprimir algo como esto, necesita literal un pliego y llevarlo en un plotter para poderlo imprimir, porque es muy grande. Entonces, como bien lo estás apuntando, lo que conviene en ese caso es desarrollar para la presentación, digamos, en un informe, nada más porciones del mapa, digamos, hacerlo como estás diciendo, por función principal. Si la función principal se convierte en algo mucho, digamos, todavía muy grande, que a veces pasa, entonces sencillamente se define cuáles son esas porciones del mapa que van a ser mostrados a la vez. ¿Okay? Lo normal es que en el informe no haya un mapa mental. El mapa mental es, digamos, utilizado principalmente para la labor del investigador. En el informe normalmente se va a poner algo como un cuadro de doble entrada, precisamente porque su formato se ajusta muy bien al formato del informe, que es, ¿cómo se llama? Hoja carta. Y segundo, porque en el informe se pone en realidad no el análisis completo, sino un resumen de los principales hallazgos del análisis. Lo normal es que no se ponga todo, absolutamente todo lo que uno encuentra, sino aquello que está directamente relacionado con la solución al objeto de estudio. O aquello que no está relacionado, pero que por algún motivo merece la pena ser registrado. Por ejemplo, porque da pie a una extensión del análisis para ver otra perspectiva que uno no había notado de principio. ¿Alguna otra duda, chicos? Parece que no está el momento. Profe, yo tengo una duda. Digamos, Deci- después del post-it anaranjado, ¿verdad? Bueno, en cada parte, digamos, en diagrama de sistemas, se pone toda la información se que pone haya la de esa parte. Exactamente. Lo que sigue aquí es detallar la información relacionada con el análisis morfológico. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Información de qué formas facilitan la aplicación de la fuerza. Y del por qué, por supuesto, porque es el análisis forma-función. En el caso del árbol de funciones, entonces, aquí lo que tendríamos es el inventario de las funciones necesarias para la aplicación de la fuerza. Y en el caso del diagrama de sistemas, lo que tendríamos son los componentes para poder, ¿cómo se llama? Los componentes necesarios para poder aplicar la fuerza que después genera la presión, que después saca líquido, para permitir introducir o sacar líquidos del cuerpo. Ok, entonces digamos, en el de sistemas y subsistemas no se explicaría cada componente, solo se ponen los componentes. Es que, digamos, en este caso la información ya está, bueno, número uno, en el diagrama de sistemas y subsistemas no se explican exactamente los componentes, se hacen las agrupaciones por función y se justifica el por qué están agrupados por función. Donde se explican los componentes es en el análisis morfológico, porque es ahí donde detalladamente se muestran cuáles son las formas que permiten el cumplimiento de la función. Ok, gracias. De hecho, digamos, si yo tuviera que hacer esto, yo pondría la información primero, o sea, en los extremos, el análisis morfológico, el análisis de funciones y el diagrama de sistemas, y en medio el morfológico. ¿Por qué motivo?
porque la información de en medio proviene de estas dos fuentes, entonces eso me permite asegurar que la información dentro del cuadro esté completa. Respecto de ponerlo en un extremo, es mucho más difícil de comparar, me parece a mí. Entonces yo puedo ver de este lado, por ejemplo, tengo de este lado la información del árbol de funciones, en el otro extremo el diagrama de sistemas, en el medio lo que tengo es la comparación de estas dos cosas, la relación de la forma, lo que está en los sistemas o subsistemas, con las funciones, que es lo que está registrado de este lado. Entonces de esa manera me puedo asegurar que la información esté completa. Chicos, ¿más dudas? No hasta el momento. Ok. Entonces me devuelvo a la lámina 1. Tenemos aquí entonces estructurada la información. Y aquí lo que correspondería es el procedimiento que ya han hecho o que han tenido que repetir todas las veces hasta este momento. Tenemos la información que proviene del árbol de funciones. Tenemos el diagrama de sistemas. Tenemos el análisis morfológico. Aquí tendríamos la información para cada uno de ellos. Entonces, si por ejemplo en el tema de introducir fluidos al cuerpo, están hablando de función relacionada con generar el vacío, entonces de este lado, en el diagrama de sistemas, tendríamos los componentes que están relacionados con generar el vacío. Que generar el vacío se centra mucho en la capacidad del pistón de hule. ¿Okay? En el análisis morfológico entonces habla de esas formas que permiten generar ese vacío, que tiene el pistón de hule que ayudan a generar el vacío, que una de esas formas es su superficie, la que está en contacto con el líquido directamente. Las otras formas tienen que ver con el sello. Y las terceras que podrían tener que ver con eso, porque la aplicación de la fuerza o el vacío depende directamente de la aplicación de la fuerza, está centrada principalmente en la relación entre el ancla del pistón, perdón, del émbolo, con el hueco, la forma hembra que tiene el pistón, para poder transportar la fuerza, es decir, para que la fuerza que está siendo aplicada sobre el émbolo pueda transportarse efectivamente sobre el pistón, jale, saque el aire y genere vacío del otro lado. Entonces, una vez que tenemos todo esto, hacer el análisis, digamos, narrativo, se vuelve muy sencillo, porque tenemos todo claro, es decir, tenemos claro cuál es la pieza, tenemos claro cuál es la función, tenemos claro cuáles son las formas que desarrollan esa función. Lo que sigue es empezar a generar este análisis. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? Aquí nos falta ahora, para terminar de afinar este cuadro, tener claro cuál es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Queremos averiguar, literal, la unión de los tres objetivos, objetos de estudios anteriores, tipo, es decir, cuál es la jerarquía con el respectivo parte que tiene funciones de jerarquías iguales y que se caracterizan por tener una forma. ¿Es así o es demasiado enredado? Es demasiado enredado. ¿Qué te están pidiendo en la investigación? ¿Cuál es el objeto de estudio que hay que contestar? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Cómo El objeto de funcionan las jeringas estudio. inyectables, no? ¿Cómo? Perdón. Esta vez es uno a la vez. El objeto de estudio es cómo funcionan las jeringas inyectables. Eso es lo que hay que contestar. Vean que aquí tenemos información sobrada para explicar eso y para explicarlo muy detalladamente. Ahora, ¿por qué les recuerdo el objeto de estudio? Porque el enfoque del análisis está en función del objeto de estudio. Es decir, si el objeto de estudio fuera efectivamente, es decir, si el que estuviera declarado en la investigación fuera definir la jerarquía de funciones, entonces en el análisis nosotros tenemos que idear, en el análisis narrativo, cuál es la estrategia que vamos a seguir para definir esa jerarquía. Es decir, eso tiene que quedar claro, porque no es un análisis entonces de carácter descriptivo, no es solamente describir cómo funciona, es idear entonces un medio para que yo como investigador demuestre que hay una jerarquía clara en términos de las funciones. Y si lo que encuentro al final es que no hay una jerarquía, eso es lo que tendría que decir, que el objeto de estudio no se puede contestar porque no existe una jerarquía clara. ¿Ok? En nuestro caso, lo que tenemos que hacer solamente,
O sea, lo que nos están pidiendo es aclarar cómo funciona una jeringa. Por tanto, el énfasis esta vez del análisis va a ser 100% descriptivo. Hay que describir y demostrar cómo funciona una jeringa. Ahora, aunque sea descriptivo, eso no quiere decir que no puedan o quedamos exentos de hacer inferencias para entender cómo funciona. Las inferencias siempre van a estar ahí porque siempre van a haber algunos vacíos de información. Hay cosas que no tenemos la noción completa de cómo funcionan. Por tanto, es necesario ampliar. ¿Ok? Entonces, este análisis, desde el punto de vista de la realización del análisis narrativo, es menos complejo que el anterior. Este proyecto, entonces, en sí mismo, esta unidad, es más, vamos a ver, más compleja desde el punto de vista de obtener las funciones, de empezar a pensar en términos de funciones para hacer el árbol. Esa es la parte compleja de aquí, como ya ustedes lo vivieron. Pero una vez resuelto esa parte, todo lo demás es mucho más sencillo que en el caso anterior, porque como ya vieron, la información que obtuvieron al final es mucho más coherente que antes. Entonces no hace falta hacerla o agruparla por diagrama de afinidad, porque ya la información está agrupada desde un principio a través del uso de las funciones principales. Segundo, la información, como ustedes lo dijeron, producida con cada uno de los análisis es interdependiente. Entonces, eso les asegura que ese orden se mantenga. Ahora lo que sigue es estructurar el cuadro de doble entrada o estructurar el mapa mental, cualquiera de las dos herramientas que ustedes elijan para hacer la triangulación de datos, para poder proceder a hacer el análisis narrativo. Esta vez entonces el trabajo es mucho más sencillo y debería ser mucho más ejecutivo que la vez pasada. Chicos, lo que queda aquí en adelante es básicamente ordenar la información y hacer el análisis narrativo, que eso ya es la parte justamente que tienen que hacer ustedes, digamos, de manera independiente para demostrar el aprendizaje. Esta es la estructura que deben de seguir. Y pongan atención sobre todo aquellos que no le pusieron atención la primera vez cuando produjimos las funciones principales, porque esto es precisamente el facilitador para asegurar que ustedes puedan hacer el trabajo de una manera más eficiente y que tengan, vamos a ver, mayor posibilidad de demostrar un aprendizaje. El punto con todo esto es que entiendan que estamos haciendo esto precisamente porque es el procedimiento que se debe de seguir y que esto tiene que generar entonces un aprendizaje para que la próxima vez que tengan que hacer algo así sigan este mismo procedimiento y lleguen, por supuesto, a tener un mayor dominio del tema para ejecutarlo con maestría. ¿Ok? Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? Pero no necesariamente todas las subdivisiones tienen que ser el mismo número de subdivisiones. No sé si me... ¿Todas las subdivisiones qué, perdón? No necesariamente todas las subdivisiones tienen que ser como el mismo número de subdivisiones. Digamos que en evitar contaminación y proteger al usuario podríamos dejarlo hasta así o... Sí. No, digamos, te referís a crear las subcategorías. Ajá, que no tiene que ser el mismo número, sí. Exacto, no, nunca, porque digamos, de hecho, podría haber una función principal que no necesite subdividirse en subcategorías, ¿ok? Eso puede pasar. Lo que sucede es que hay algunas, como esta de introducir y sacar líquidos, que tienen demasiadas cosas, digamos, dentro de diferentes, y es necesario crear subcategorías. Solo se crean si se necesitan, ¿ok? Y creas tantas como sean necesarias. Entonces, podría pasar de repente que en una función principal vos tengas de 5 subcategorías, que la que sigue no tiene más que de ella misma, es decir, se puede analizar con la función principal, y que la que sigue necesite dividirse en 2 partes nada más. Entonces, no es porque en una hayan 5, entonces van a tener que haber 5. No existe esa regla. Con mucho gusto. Profe, entonces, en resumen, para esta tarea, es nada más triangular todos los datos y crear un análisis. Básicamente, es correcto, como está en el enunciado. De hecho, el enunciado es básicamente igual al de la vez anterior. Lo que cambia es el tema en estudio, porque esta vez son las funciones. Pero las instrucciones siguen siendo similares, es decir, el obtener, ¿cómo se llama? El definir cómo se van a triangular los datos, el hacer el análisis narrativo, el generar una síntesis, contestar el objeto de estudio.
¿Ok? Porque esta parte del proceso de análisis es idéntico independientemente del tipo de análisis que estés haciendo. Siempre vas a recolectar información con técnicas especializadas. El objetivo de recolectar la información de varias técnicas es compararla y a partir de la comparación producir entonces un resultado que es la síntesis final. Entonces básicamente es repetir el proceso que hicimos la vez pasada, solo que esta vez se está nutriendo con datos relacionados con funciones y no con el proceso de uso de un producto. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, todo parece indicar que no. Bueno, si no tienen más dudas, entonces finalizamos por acá. El día de la sesión presencial, entonces les voy a preparar ¿cómo se llama? Una sesión sobre ahora sí, cómo redactar el análisis narrativo, cómo ordenar la información para proceder a redactarla de manera más eficiente. Y sobre todo, en la otra parte, todos los cuidados, digamos, de carácter sintáctico que deben de tener para que la parte semántica, es decir, la de transmisión propiamente de la información, del significado de lo que están diciendo, sea mucho más eficiente, porque me parece que fallan más en la parte sintáctica que en la lógica original del cómo discutir las cosas, es decir, la forma en que tienen claro el qué hay que comparar con qué para producir qué tipo de conclusión. Eso es lo que yo veo en sus trabajos. Lo que no está claro es a la hora de narrar, cómo narrarlo mejor, cómo ordenar las ideas, incluso cómo ordenar los componentes de la oración para darse a entender. Es ahí donde están teniendo mayor cantidad de problemas. Entonces, un poco va a ser como para hacerles recomendaciones en ese sentido, para que sea mucho más fácil narrar para ustedes. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles y el próximo jueves. Las notas van a estar para el día miércoles a más tardar del trabajo que acaban de entregar, para que cuenten con esa información para realizar la tarea. Ahora, que no los detenga eso, es decir, ya tienen suficiente información para lograrlo. Pueden ir montando la tabla. Es poco probable en este momento que tengan, digamos, fallos muy, muy grandes, debido a esa característica de que la información es muy, muy coherente. Entonces, vayan montando lo que sea necesario, vayan montando la tabla y y como la tabla está tan estructurada y la información es tan, vamos a ver, análoga, va a ser fácil ubicarla dentro de la tabla si es que hay algo que fortalecer. Entonces, no es un trabajo tan complejo como pudo haber sido en la primera unidad. ¿Ok? Y la última unidad no es tan difícil, no es tan compleja como detallar las funciones del producto. Esto puede convertirse en algo más procedimental, ¿ok? Entonces, igual vamos a tener el apoyo de los webinars para poder desarrollar el último apartado de percepción eficientemente. Entonces, nos vemos el día miércoles y el día jueves. Cualquier cosa, entonces me publican en el foro, ¿sí? Yo tengo una duda de fundamentos. No sé si la podría aclarar o... No la puedo aclarar de fundamentos porque en este momento tengo que sentarme a hacer la dirección. Está bien, profe, gracias. Voy a entregar el viernes. Con mucho gusto. Entonces, publicala por favor y apenas tenga chance, yo la contesto. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Un placer. Luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Muy bueno. Profe, a mí ¿Sí? aún no me sale la nota de uno que hice. De una de las tareas. Uno de los quizzes. No me sale la nota todavía y fue como hace 2 semanas, creo. ¿De cuál quiz es? Perdón. Bueno, espérate un toque. Me parece